Ricona, director de la Red de Pobreza Multidimensional Oxford y exdirector del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Doctor, como siempre, un gusto saludarte. Hola, muy buenas noches, Paco. ¿Cómo estás, man? Bueno, pues preocupado, como yo creo que muchos otros mexicanos y sobre todo los que conocen muy bien de los entresijos económicos, con estos números, con esta situación, con lo que nos dicen las organizaciones internacionales en cuanto a las caídas en economía. ¿Cómo verlo, Gonzalo? Pues mira, cuando empezó todo este asunto, a finales de febrero, principios de marzo, que veíamos qué estaba pasando con China, luego con Italia, luego España, sí era muy previsible que además del aumento de las muertes en el COVID y los contagios, que es una cosa preocupante, iba a estar el tema del trabajo y del empleo, ¿no? Y básicamente lo que pasó, como todo el mundo sabe, como cualquier persona que tiene un conocido cercano que tenía un negocio, un trabajo, que cerró porque pues no había clientes, la gente se quedó en sus casas sin comprar, pues la gente dejó de tener ingresos y eso es un golpe directo al trabajo. Eso lo preveíamos desde hace algunos meses y las cifras del INEGI, que por supuesto hay que ver que no, hay que ver que son estimaciones. Lo que nos dicen es que efectivamente la gente que se quedó sin trabajo es mucha, ¿no? Pueden ser 12, pueden ser 8, pero es mucha, o sea, porque a la pérdida del empleo formal que le llamamos, el empleo formal es la gente que tenía derecho al IMSS, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente en abril dejaron de trabajar 550,000 y seguramente en mayo unas 350,000 personas formales, pero las informales parecería que son muchísimas más. Es decir, el problema del empleo no solamente es el cuate, la persona, la que tenía un trabajo con derecho al IMSS, sino la persona que tenía un negocio de tacos, la gente que trabajaba en una papelería, en una peluquería, y que dejaron de chambear, dejaron de recibir ingresos. Esas personas ni siquiera tenían derecho al IMSS, son informales y perdieron su trabajo. De ahí la importancia. Déjame interrumpirte justamente para que lo entendamos, porque el auditorio dice, a ver, cómo apenas hace unos días me dijiste, Paco Ramírez, que entre marzo y abril se habían perdido 750,000 empleos y hoy me hablas de 12 millones. ¿Cómo entenderlo? Dos cosas. Uno, esto está incluyendo empleo informal, los 700,000 eran solo empleo formal. Aquí estás incluyendo empleo informal, entonces sí parecería que la pérdida de empleo informal fue muy grande. Segundo, el propio INEGI dice, esta encuesta telefónica no es estrictamente comparable con la del mes previo, hay que tomarla con pinzas. Y eso hay que tomarlo con pinzas, lo dice el propio INEGI, pero lo que sí da un recuento es que la pérdida de trabajo ha sido muy grande, ¿no? Podrían ser no 12.1, podría ser 8.1, podría ser 7, pero es claramente más de los 700,000 formales que efectivamente el IMSS ha dado cuenta que son correctos. Es decir, lo que es importante recordarle a todo el mundo, y seguramente lo va a tener claro, es que la mayor parte de los ocupados en México no tienen seguridad social, y es ahí donde muchos empleos y ocupaciones se han perdido, ¿no? Por lo tanto, sí es importante retomar el hecho de que esta pandemia afectó la salud, afectó el número de muertes que se incrementaron y está afectando la capacidad de generación de ingreso de las mexicanas y los mexicanos, que es uno de las calamidades más grandes que hemos tenido en los últimos 80 años.
Así es, y por ende el consumo, Gonzalo, que es parte vital del el desarrollo y el crecimiento económico en el país. A ver, déjame entender, con todo esto que nos dices, hoy el presidente decía, vamos a tener una recuperación, tengo fe y esperanza de que será una pronta reactivación y que si nos va bien, eso me llamó la atención, si nos va bien tendremos menos del 1,000,000 en julio, menos del 1,000,000 de desempleados. Vamos a recuperarnos, dice el presidente. ¿Coincides con esa expectativa? Dos cosas. Efectivamente, cuando la gente empiece a salir a la calle, va a haber una reactivación económica sin duda. Pues sí, si mantenernos en la casa generó este problema, salir a la calle y que la gente empiece a trabajar y empiece a comprar, va a reanimar la economía. ¿A qué velocidad? No sé. ¿A qué velocidad? ¿Quién sabe? Porque perder empleos formales no se recuperan fácilmente. Perder negocios que dejaron de funcionar no se recuperan fácilmente. Entonces sí, la velocidad va a depender de muchas cosas. Un tema que me preocupa, Paco, en la recuperación, es que antes del COVID, cuando me aparecían y lo habíamos oído nombrar, México estaba generando cada vez menos empleos formales. Pongo un ejemplo. En todo 2018 generamos 660,000 empleos formales. En 2019 ya generamos menos de la mitad, 350,000. 340,000 más o menos. Es decir, veníamos perdiendo generación de empleo a partir de 2018. La recuperación económica tiene que ver con la generación de empleo y tiene que ver, Paco, bien importante, con la confianza que tienen los inversionistas chiquitos, medianos y grandes en la economía nacional. Si esa confianza no está presente, como no ha estado desde 2018, la recuperación va a ser muy, muy, muy lenta, porque si nadie quiere invertir en México porque o le cancelan proyectos, o solamente son de los cuates de las licitaciones, o el gobierno no da confianza a la iniciativa privada, la recuperación va a ser muy, muy lenta. No es suficiente el gasto gubernamental para crear empleos. Los empleos los genera la iniciativa privada. Entonces, si esa confianza no estuvo en 2018, se ha ido minando y no se recupera, si el gobierno no da señales claras de confianza a la inversión chiquita, mediana, pequeña o grande, la recuperación va a ser muy tardada. Se requieren medidas al tamaño de esta crisis. ¿Qué tipo de medidas habría que implementar para una recuperación, digamos, ya no digas rápida, pero sostenida y sólida? Dos cosas. Si bien el gobierno no quiso el apoyo a la gente que perdía su empleo y su ingreso, no quiso apoyarlos, pues uno, esperemos que en la recuperación haya apoyos a las empresas, a los trabajadores, para regresar más rápidamente a la vida más normal que teníamos antes. Y dos, insisto en esto muchísimo, Paco, la gasolina de la creación de empleos, la gasolina de la generación de empleos es la inversión pública y privada que proviene de la confianza de la gente. El segundo ingrediente fundamental es que el gobierno le dé claridad a los inversionistas, insisto, chiquitos, pequeños, medianos y grandes, de que el gobierno le va a dar las mayores oportunidades a la inversión en México. Si esa confianza no es patente, insisto, la recuperación va a ser muy chiquita, por más que querramos todos y por más que quiera el presidente. A ver, ya por último, con esto que acabas de decir, Gonzalo, estaremos hablando de que este año y el próximo serán años complicados para la recuperación. Yo creo que sí, porque insisto, quisiéramos todos ver señales claras de confianza. Y hay un tema muy natural, además, el COVID no se ha ido, o sea, no hemos hablado de eso. Ahí está. Pero estamos en la peor fase, o sea, parecería, Paco,
por lo que como el presidente está de gira y demás, pues parecía que esto ya pasó. No, estamos en el peor momento. México está en el peor momento, lo cual implica que salir a la calle, por más que creamos que ya está a todo dar, es riesgoso. Entonces, si tú me dices, oye, mañana regresa a tratar con los clientes como si nada, o pasado mañana, o en 15 días, o en 20 días, digo, a ver, pues yo no sé con quién estoy tratando, me puedo poner mi cubrebocas y lo que quieras, pero es un riesgo muy grande. En pocas palabras, la gente lentamente va a regresar a restablecer las salidas y las compras directas porque hay un riesgo presente. En Corea del Sur, la gente salió y tuvo que regresarse a sus casas porque empezó a crecer nuevamente el contagio y la muerte. También en Santiago de Chile. Entonces, eso hace que la recuperación sea más lenta. Yo no sé cómo de aquí a, digamos, agosto, la gente salga con felicidad y sin ningún problema, sabiendo que la vacuna no existe y la medicina no existe. Por lo tanto, si la recuperación también le va a depender y está dependiendo de ese riesgo que en México hoy es el máximo posible que hemos tenido. Hoy. Sí, caray. Gonzalo Hernández Licona, siempre interesante e ilustrativo platicar contigo. Te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias TVC. Gracias, Paco. Un abrazo. Un abrazo, Gonzalo Hernández Licona.